días, pueblo hondureño. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Bienvenidos a Noticiero CIN, el espacio de noticias día con día para poder informarse de los últimos acontecimientos en el país. Nosotros siempre estamos a la vanguardia de poder traerles a usted la manera más explicativa de las cosas que están ocurriendo en el país. De todas maneras, siempre tenemos un experto, un analista, que pueda tener las credenciales suficientes para poder hablar de estas temáticas. Siempre buscamos la verdad con neutralidad y por supuesto queremos saber la opinión pública y por supuesto lo que opinan los expertos en el marco de la legalidad. Creo que Honduras ya tenía suficientes problemas en los últimos días. Yo lo venía acarreando, perdón, yo lo venía mencionando, que Honduras viene acarreando con una problemática política desde hace años, ¿verdad? Pero lo que está pasando ahora es algo sí tiene un precedente. Sin embargo, era un precedente para salvaguardar la democracia. Actualmente estamos en ascuas que el pueblo hondureño no sabe qué decisiones se están tomando y con qué objetivo. Algo sumamente delicado, algo sumamente peligroso podría decirse, pero hay que ver en el marco de la legalidad. ¿Por qué hablo y les insisto con el marco de la legalidad? Porque mucha gente o muchos expertos dicen, sobre todo los oficialistas, que el 2-1 es ilegal. Pero los de oposición dicen que el 2-1 sí es legal porque antes fue bueno y porque ahora es malo. Eso lo platicábamos también ayer con el presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Solórzano. Y hablábamos de lo que tendría que suceder si a un caso alguien renunciaba. Por ejemplo, Marlon Ochoa, que no se había presentado a las sesiones del CNE, que debería proceder. Y hablábamos que en caso tiene que presentar su renuncia. Y luego tendría que venir el Congreso Nacional y elegir por otro consejero. Pero no nos imaginamos que iba a venir por parte o de Cosette López o de Ana Paola Hall, que en su caso fue la consejera liberal Ana Paola Hall. ¿Qué fue lo que publicó en Twitter Ana Paola Hall? Vamos a verlos detalle por detalle, uno por uno, para poder poner en contexto a la población hondureña. Ana Paola Hall dijo: pueblo hondureño, hoy me dirijo a ustedes no solamente como consejera, sino sobre todo como hondureña. He puesto mi mayor esfuerzo durante casi 6 años por luchar con la convicción de que era posible escribir una nueva página en la historia electoral de nuestro país, Honduras. El CNE nació para eso, y en medio de una pandemia, pese a los obstáculos del gobierno anterior, se salió adelante con el proceso más limpio de la historia hondureña. La meta al postularme nuevamente en el CNE era superar la excelencia de la última elección, y a eso me he dedicado todo mi esfuerzo, Con los últimos acontecimientos se ha polarizado aún más la sociedad hondureña y se ha fracturado el CNE. Ese Consejo Nacional Electoral que era fuerte en 2021, hoy día a día pierde la batalla por ganar confianza y credibilidad. Las decisiones que muchos consideran que son la solución a esta crisis pasan por actos viciados de ilegalidad que no puedo cometer. Vulnerar el quórum que la ley electoral establece no solo puede implicar consecuencias penales, sino que no resuelve absolutamente nada. Todas las decisiones que ahí se pudieran adoptar son nulas. Todos los que participen de ellas tienen responsabilidad. ¿Vamos a poner en esta situación a nuestros funcionarios? No estoy dispuesta. ¿Acaso es sostenible seguir pensando que un 2-0 durante más de 4 meses es la salida? Y si pese a todo eso se llegara el día D, ¿quién va a creer en las elecciones y en sus resultados? Estoy segura que tomar el camino fácil
del quebranto a la ley solo nos lleva a un escenario donde no habría proceso electoral, o de haberlo implicaría la confrontación de nuestro pueblo. No podría ver a los ojos a mis hijos sabiendo que hay sangre en mis manos. Elijo vivir con la frente en alto y la conciencia en paz. He hecho lo humanamente posible y he guardado silencio ante constantes actos de irrespeto y presión pública, de lado a lado. Elijo no traspasar el límite de los principios y valores que me inculcó mi familia. Por eso hoy anuncio que estoy poniendo a disposición mi cargo para que se inicien los procedimientos legales de sustitución que correspondan. Tal cual lo dice, para que se inicien los procedimientos legales de sustitución que correspondan. ¿Qué está pasando entonces en el CNE? Muchos se preguntan, entonces, ¿renunció Ana Paola? ¿No renunció? Con este tuit, ¿qué es lo que quiso decir? Ahí está claro. Ahí dijo, mi sede está vacante, empiecen con los procesos de colocar a alguien más. Eso es lo que yo puedo entender. Pero ¿qué dicen los abogados? ¿Qué dicen los analistas? Buenos días, abogado Andrés Benedict, quien es exdiputado del Congreso Nacional y representante del partido PINU. Una persona que ha criticado actos de corrupción del pasado, una persona que ha estado pendiente de la soberanía y democracia hondureña, está con nosotros esta mañana. Bienvenido, abogado. Buenos días, gracias, licenciado, un gusto saludarle. Agradecer la oportunidad de dirigirme a la población hondureña a través de este potente canal. Comentar de que, bueno, es una renuncia intempestiva, la que se ha desarrollado por parte de la consejera Ana Paola Hall, y que agarra por sorpresa a gran parte de la población hondureña y pues también a los partidos políticos, porque pues pocas veces se ha visto una renuncia de una consejera o de un consejero en el antes Tribunal Supremo Electoral y ahora Consejo Nacional Electoral en la nueva ley. Y también comentar de que pues esta renuncia, al parecer, según las palabras de la misma consejera, ha sido debido a presiones constantes a la cual la consejera pues ha decidido no tomar una acción de protesta, sino había una acción de renuncia, y que esto pues realmente pone en aprietos al Congreso Nacional, porque ahora el Congreso Nacional en los próximos días, o sea, según artículo 26, hoy o mañana, debe ya tener un reemplazo de una consejera, en este caso consejero propietario o propietaria en el Consejo Nacional Electoral. Es un escenario bastante complicado, puesto que en las próximas horas el Congreso Nacional deberá reunirse de emergencia y pues realmente a través de los acuerdos que se han dado inicialmente, el Partido Liberal deberá nombrar un nuevo consejero o consejera en las próximas horas. Y esto también tiene que ver con lo que anteriormente dijo la consejera Ana Paola Hall, quien realmente validó su renuncia a través del artículo 14 de la nueva ley electoral, donde habla sobre la validez de las sesiones. Y las sesiones deben tener mayoría de los magistrados, o en este caso consejeros, y entonces ahí, bajo esta idea, se va concretando una parte muy importante de todo el contexto que tiene que ver con la renuncia de la consejera Ana Paola Hall. Entonces, ese 2-0 prácticamente en la nueva ley electoral ya no es legal. Sí, ese 2-0 realmente no es legal, porque recordemos que el 2-0 se dio en un contexto. El contexto era la antigua ley electoral y de los partidos políticos, que hoy es una nueva ley electoral, y esta nueva ley electoral ya no contempla el tema del 2-0 o el 2-1, contempla una mayoría, y además de una mayoría, un consenso. Entonces, toda decisión debe estar basada en el tema de los consensos que debe haber en el Consejo Nacional Electoral,
y por eso entonces es que se da esta crisis de realmente el Consejo Nacional Electoral, que va a ir pasando una crisis no solamente al Consejo Nacional Electoral, sino también ahora al tema de las elecciones, y también va a ir pasando a una crisis que el pueblo hondureño va a ir sintiendo, porque es una crisis política, ya que, como lo decimos anteriormente y muchas veces lo hemos dicho también, hemos mencionado, el sistema es un sistema de consenso. Y ahora, a través de esta nueva ley, también se va a generar una crisis al interno de los partidos políticos, porque va a haber una situación donde muy posiblemente incluso si el Congreso Nacional no nombra en las próximas horas, en los próximos días, todo el contexto y un nuevo consejero o consejera, entonces habrá un vacío legal a través del artículo 26 que lamentablemente pues tendrá que ser suplido en las próximas horas o días. Y lógicamente pues esto tiene un origen. El origen es la negociación inicial que se dio entre el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libre para poder nombrar a consejeros. Yo creo que el Congreso Nacional debe ser más serio en este sentido y debe dejar por lado, o de un lado, los intereses partidarios para colocarse también en los intereses de lo que el pueblo hondureño necesita. El pueblo hondureño requiere que realmente se dé toda una situación de paz, de tranquilidad para las siguientes elecciones, pero debido a la división que se ha dado en el Congreso Nacional de tres partidos políticos, ahora entonces se encuentra el Consejo Nacional Electoral, que es un ente fundamental, el cual debe garantizar las elecciones, se encuentra en un vacío, pues prácticamente no legal, sino bien político. Entonces, aquí yo me pregunto, Ana Paola Hall con este tuit abiertamente renunció o tiene que ella mandar su renuncia por escrito al Congreso Nacional, debe ser aprobada. ¿Qué procede ahora en este momento? Bueno, la renuncia pues es tomada a través del tuit, como dice usted. Sin embargo, ella debió enviar una comunicación oficial, ¿verdad? Esta comunicación oficial llega justamente al Congreso Nacional, pero realmente es tomada anteriormente, o se presume que Ana Paola Hall renuncia. Sin embargo, yo imagino que en las últimas horas tuvo que haber llegado la renuncia ya oficial a través del Congreso Nacional. Y entonces el Congreso Nacional debe nombrar por la misma cantidad de votos que la nombró a ella a un sustituto. Ahí hay una situación. Ya no se va a negociar el tema de 3 consejeros, sino más bien se va a ver cuál va a ser el consejero que se puede elegir de parte del Congreso Nacional, y cuáles van a ser las credenciales que se le van a dar a este consejero o consejera, y luego cómo van a votar los diferentes partidos políticos y las fuerzas políticas en este sentido. Recordemos que la oposición en ese momento es mayoría, y entonces a través de esto se va a tener que definir o vincular cuál va a ser el papel del Partido Liberal con el siguiente consejero o consejera. Ok, voy a comenzar a darle lectura a algunos comentarios. Dice Alcide Gutiérrez: en Honduras todo lo que es malo para el pueblo se puede, y lo que es bueno para el pueblo no se puede porque no hay 86 votos, dice Alcide Gutiérrez. Todos los que quieran dejar su comentario, sus consultas sobre qué va a pasar en esta situación, lo pueden hacer perfectamente aquí a través de los comentarios de la transmisión y se les va a dar lectura con mucho gusto, y el experto Andrés Benedict va a estar dándoles lectura, va a estar contestándoles y yo les daré lectura. Entonces aquí hay una situación. El Consejo Nacional está compuesto por 3 consejeros propietarios y 2 suplentes, si no me equivoco. Entonces, la vacante la podría llenar un suplente que sea puesto, no sé si por el gobierno, por el Congreso, por quien tenga que ser puesto. ¿Podría ser un suplente o tendría que ser elegido nuevo desde el Congreso Nacional un propietario? Bueno, recordemos que en este caso es una ausencia ya no temporal de la consejera Ana Paola Hall. Ya eso está contemplado en el artículo 26 de esta nueva ley electoral, donde se habla sobre el tema de ausencias. Y en el caso de ausencia que ya no es temporal, sería definitiva, de la consejera por la renuncia, entonces el Congreso Nacional se ve en la obligación
de nombrar un nuevo consejero o consejera que cubra la vacante de la consejera Ana Paola Hall. No podrá ser sustituida porque es una vacante, podríamos decir, no temporal, sino definitiva. Entonces, ante esta situación, no se contempla en la ley electoral que se pueda cubrir con un suplente, como anteriormente se estaba mencionando, por parte de la consejera Cosette López, que decía, bueno, si un consejero tiene una situación y que hay una ausencia que no es definitiva, que es temporal, se podrá llenar con el espacio de un suplente. Sin embargo, en ese sentido, la ley electoral es clara y como es una vacante o una ausencia definitiva, no se podrá llenar ese espacio con realmente un suplente, porque el Consejo Nacional Electoral debe estar contemplado y trabajando con 3 consejeros propietarios y con 2 suplentes que serán llenados nada más en caso de ausencia temporal. Bueno, ¿qué es lo que termina diciendo Ana Paola Hall en su cuenta de X con lo del quórum y cuál es su opinión? Lo tenemos aquí en pantalla. Comparto mi postura sobre el quórum que se requiere para integrar sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Entiendo que la posibilidad de sesionar con 2 consejeras propietarias cuenta con popularidad, pero mi deber es decidir sobre la existencia de legalidad, solamente tomando decisiones apegadas a la ley. Tendremos posibilidad de asegurar que exista proceso electoral. El país requiere de esa certeza. Adjunta 4 imágenes de unos documentos. Vamos a ver 2 de ellos. Los tenemos aquí en... Bueno, licenciado Marlon David Ochoa. Este es para Ochoa y uno para Cosette, pero le mandé la hoja subrayada donde ella dice su postura. Bueno, entonces Ana Paola Hall prácticamente hace público de su conocimiento, del conocimiento del pueblo hondureño, que ella no está de acuerdo con el 2-1, que ella no está de acuerdo con el 2-1. Sí, ahí están en el chat. Que no está de acuerdo con el 2-1 por el marco de la legalidad. Aquí está. Aquí está subrayado. Vamos a ver esta porque es la más importante. Concluyendo, la dinámica de la sesión de 2 es ilegal, inviable y además insostenible durante los más de 4 meses que faltan para la realización de las elecciones generales. Por ello, lo que podría parecer a muchos la salida rápida a la crisis, en realidad alejaría la posibilidad de asegurar que exista un proceso electoral y que sea confiable. Para finalizar, no puedo dejar de manifestar mi rechazo rotundo a las acciones que se han tomado para presionar al CNE, así como las decisiones de inasistencia a las sesiones. No obstante, la salida a esta situación crítica no puede analizarse cual si se tratara de una medición de fuerzas. El bien primordial a asegurar es la realización de elecciones generales limpias, transparentes. El país requiere esa certeza, sin otro particular. Atentamente, Ana Paola Hall. Bueno, recordemos que el 2-1 sí se dio en elecciones pasadas en algunos temas. Y entonces este 2-1 fue blindado a través de la nueva ley electoral de Honduras, donde en el artículo 18 pues es derogada la ley anterior y realmente se suma en el 2021 con la entrada en vigencia de la nueva ley electoral, que dice lo siguiente: no es posible que exista quórum de sesión de pleno del Consejo Nacional Electoral con 2 consejeros propietarios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el quórum existe realmente cuando están los 3 consejeros propietarios. En caso de ausencia, reitero, temporal, entonces se podrá sustituir a un consejero con otro de los consejeros suplentes. Okay. Sin embargo, en este caso, la consejera Cosette López, que es la presidenta,
envió, ante la ausencia de un consejero que fue Marlon Ochoa, la consejera Cosette López envió notificación oficial para poder integrar A los en el suplentes. Consejo Nacional Electoral o en el Pleno realmente a los dos consejeros suplentes. Sin embargo, ellos denegaron esta petición, ya que la petición realizada por la consejera Cosette López, pues quizás no correspondía realmente a lo que los consejeros estaban pensando en el tema de la integración del mismo en el Pleno. ¿Y no estaban Eh, obligados a asistir los suplentes tras la ausencia de Ochoa? por supuesto, los consejeros estaban obligados a asistir en ausencia de Ochoa. Recordemos que era una ausencia temporal, Ok. por una u otra razón. Estamos hablando de si fuese de fuerza mayor, si fuese de enfermedad, y si fuese que el consejero no se quiso presentar, entonces esos suplentes estaban obligados a cubrir esa vacante temporalmente. Desconocemos el por qué estos consejeros no acataron este reglamento y esta ley electoral. En este sentido, entonces, pues van a tener que ser sancionados por parte de los entes correspondientes. Y eso es lo que va a suceder o que puede suceder en los próximos meses, ¿verdad? Si fuese así. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, pues estos consejeros que no fueron integrados o que no acataron esa disposición a través del artículo 26, que claramente lo dice y lo habla en la ley electoral, entonces vendrán algunas situaciones especiales. Hoy ya no existe la correlación de fuerzas 2-1, hay una correlación de fuerzas 1-1, porque ya pues realmente ya no está la consejera Ana Paola Hall, y esperamos que en las próximas horas el Congreso Nacional pueda realmente tener los consensos necesarios. Recuerde que se necesita mayoría simple, que equivale a 65 votos, para poder nombrar esta nueva consejera del Consejo Nacional Electoral o consejero. Y entonces esto pone en tela de juicio todo lo que tiene que ver con el tema de elecciones, incluso con el cronograma electoral que se venía llevando hasta ahora, y que luego tendrá que replantearse para poder lograr un feliz término en noviembre, el 30 de noviembre de este año 2025. Abogado, y antes de continuar con el tema, tengo una consulta en cuestión de congresos. Actualmente este Congreso Nacional ha sido catalogado como un desastre por las situaciones que se están viviendo, no se ponen de acuerdo, a veces hasta hay peleas casi cuerpo a cuerpo, ya no es tanto quién se va por la vía legal y quién no, sino que hay un zafarrancho. Antes de continuar con el tema, cuando usted estaba en el Congreso, ¿miraba este tipo de situaciones, abogado? Mire, lamentablemente, pues, el Congreso Nacional ha venido, como quien dice, de mal en peor. Ok. Hoy el Congreso Nacional pues ha llevado algunos vicios de nulidad incluso de leyes e incluso en el tema de votaciones. En el pasado se cuestionaba el tema de que, bueno, de que no existían votos necesarios para aprobar algunas leyes y que aún así se consignaban esos votos. Incluso se cuestionó también el tema de la fe de errata, Ok. que Me era acuerdo. la modificación o Sí. es la modificación de artículos de las leyes sin contar con los votos de el pleno del Congreso Nacional, que es la máxima autoridad, o la asamblea o el pleno del Congreso Nacional. Ahora, pues lamentablemente también existen situaciones especiales en el Congreso Nacional donde incluso se ha mencionado por parte de la oposición que hay una falta de votos en algunas leyes y que pues se ha consignado así por parte de la Secretaría. Esto más adelante incluso podría hablarse y se podría también gestar un tema de ilegalidad en algunas leyes, porque recordemos que trae vicios desde el inicio. Desde que usted comienza o la Secretaría comienza a contar la cantidad de los votos que se emiten, y hay diputados que dicen, bueno, yo no voté, se consignó mi voto a favor y en contra, etcétera. Entonces todo eso, pues lamentablemente se ha venido dando, no solamente en este Congreso, sino también en el pasado, y que se han ido denunciando en el pasado y que hoy
la oposición también tendrá que denunciar pues hasta el día de hoy. Bien, en otro comentario dicen: en las elecciones del 2021 el 2-1 fue bueno, y hoy, ¿por qué no es bueno? Bueno, ya explicó el abogado, en el marco de la legalidad de la nueva ley electoral en el artículo 18. Así que más adelante siga TikTok, noticiero-CIN, y ahí va a encontrar estos clips recortados con las explicaciones que nos dé el abogado y exdiputado del Congreso Nacional, Andrés Benedit. Sí, bueno, sí me acuerdo de eso de la fe de rata, ahorita que lo menciona, que es para cambiar un error puntual, pero en ese entonces se cambiaban artículos completos y se armó un zafarrancho. Sí, sí me acuerdo de eso, abogado. Entonces, bueno, hablando siempre con este tema del Consejo Nacional Electoral, ¿se podría decir que las elecciones están en peligro para su criterio? Sí, claro que sí. Las elecciones hoy, 17 de julio, están en peligro porque no hay un consenso en el Consejo Nacional Electoral, y este consenso se rompe a través de la renuncia de una consejera que pues deben tomar decisiones en base a consenso. O sea, 3 consejeros toman decisión en base a toda una nación que esté esperando que hayan elecciones limpias, transparentes, que se elimine el fantasma del fraude electoral que se han ido dando por muchos años. De hecho, la consejera Ana Paola Hall menciona justamente en ese comunicado inicial que lanza, que dice: es publicado el 11 de agosto de 2020 en el Diario Oficial La Gaceta, el reglamento de sesiones, o que debe publicarse el reglamento de sesiones en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente, por la ley de nuestro país, muchas leyes no tienen reglamento, y eso es un problema. Okay. Incluso le puedo decir que todos transitamos en el país. Hay una ley nacional de vialidad y transporte incluso, y que de esta ley de vialidad y transporte lamentablemente no existe hasta el día de hoy un reglamento que regule esa ley, y así está. Entonces el reglamento dice no es un fundamento jurídico aplicable a este caso. ¿Por qué? Porque el reglamento se hizo en el marco de la derogada ley de organizaciones políticas. O sea, no hay todavía un reglamento desde el año 2020. Eso pues tiene que ver con el tema de que lamentablemente el Consejo Nacional Electoral se basa en una ley. Sin embargo, el reglamento pues no tiene todas las garantías que este Consejo Nacional Electoral requiere. Y eso pues hay que corregirlo de inmediato, y el reglamento debe emitirse en los próximos días. Bueno, se habla ya de la sustitución de la consejera Ana Paola Hall. Antes de entrar en ese tema, porque ya empiezan a mencionar nombres, ya empiezan a mencionar candidatos, quiénes podrían ser, por aquí por allá, pero una cosa es lo que diga una persona y otra cosa es lo que diga la ley. La ley, porque eso es lo más importante, para no perderse, para que no haya pérdida, para que no hayan confusiones, ni noticias falsas, ni fake news. Hay que saber la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley? Vamos primero a escuchar, porque el Partido Liberal se desmarcó totalmente de Ana Paola Hall, porque consideraron que esto era un acto de una venta de conciencia por parte de la doctora Ana Paola Hall al oficialismo, es lo que mencionan algunos liberales y algunos otros nacionalistas también, como sería el caso de María Antonieta Mejía, diputada nacionalista, que le dijo: dejaste sola a tu compañera y te entregaste al oficialismo. Roberto Contreras, quien es presidente del Partido Liberal, también lanzó un fuerte video donde se desmarca totalmente de las declaraciones de Ana Paola Hall y le dice que no representa al Partido Liberal. Vamos a escucharlo. Bueno, entonces vamos a escucharlo más adelante, en unos minutos, para poder identificar cómo está la situación del Consejo Central Ejecutivo del Partido, con el Consejo Nacional Electoral, las consejeras y toda esta situación del Partido Liberal, porque si bien es cierto, Roberto Contreras es la autoridad del Central Ejecutivo, no está por encima de la ley. No está por encima de la ley. Entonces, pero bueno, vamos a verlo más adelante. Entonces, yo le pregunto a Andrés Benedit, suenan nombres como Mauricio Villeda y Jorge Calix para ser nuevos consejeros del CNE. Esto puede ser así, como quien dice, quiero
quiero aquel. ¿Qué tiene que suceder para poder poner un nuevo consejero? Y otra cosa, primero vamos a contestar eso y luego tengo otra interrogante que se deriva de ahí. ¿Cuál es el proceso a seguir ahora? Bueno, lo primero, le podemos decir a usted, al pueblo hondureño, de que el Congreso Nacional debe tener y buscar los votos necesarios para poder lograr colocar a ese nuevo consejero del Consejo Nacional Electoral, y que erróneamente se ha manejado la situación de que podría ser un consejero que no logre los 65 votos, que es la cantidad mínima para poder llegar a estos consensos. Debo decirle de que inicialmente se debe nombrar a este consejero, que, le reitero, fue bajo una negociación de 3 partidos políticos: el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libre, que se nombró a esos consejeros. Hoy el Partido Liberal queda sin su pieza fundamental en el Consejo Nacional Electoral. Por tanto, este partido deberá tener no solamente los votos del Partido Liberal, deberá tener también los votos del Partido Nacional, y deberá tener también el mínimo requerido, los votos del Partido Libre. Y en este sentido, entonces, comienza la correlación de fuerzas que se va a comenzar a gestionar en las próximas horas, si no es que ya están hablando, sobre quién podrá ser el nuevo consejero o consejera del Consejo Nacional Electoral. Eso quiere decir que este consejero, le reitero, tiene que contar con votos mínimos requeridos. O sea, el apoyo. No hay ningún partido hasta ahora que tenga mayoría en el Congreso Nacional, y esto tiene que pasar por ese Congreso Nacional, y por eso entonces se van a comenzar seguramente, o ya se comenzaron las pláticas sobre quién podría ser el nuevo consejero. Se puede decir, por ejemplo, que el nuevo consejero sea Jorge Calix, por ejemplo, que se rumora que podría ser el nuevo consejero. Sin embargo, esto pasa por la voluntad inicialmente del Partido Liberal, y luego pasará por la voluntad de todo un Congreso Nacional en pleno, que tendrá que realizar 2 acciones. Número 1, si fuese Jorge Calix o un diputado, tendrá que dar un permiso, ¿verdad? Un permiso al diputado Jorge Calix o a cualquier diputado para que pueda asumir. Y número 2, aparte del permiso, tendrá que autorizar ese permiso, y luego, logrando esa cantidad de votos, tendrá que incorporar el nuevo procedimiento para poder lograr un nombramiento limpio del nuevo consejero o consejera. Le reitero, son 65 votos inicialmente que tienen que lograr, y entonces es ahí donde se van a comenzar las negociaciones en las próximas horas, si no es que ya comenzaron desde ayer, desde la renuncia de la consejera Ana Paola Jola. Bien, entonces vamos a aprovechar a escuchar las declaraciones del presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras. Hola amigos, ¿qué tal? Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, pero sobre todo presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Quiero, a través de este video, manifestar mi preocupación por los recientes hechos y las declaraciones de la concejal Ana Paola Jola sobre la posición personal de ella, porque la posición que ahora manifiesta la consejera no es la posición ni de la bancada del Partido Liberal ni del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Por tal razón, nosotros desautorizamos totalmente esas declaraciones, y ya que la consejera dijo que pone a disposición su cargo, inmediatamente le pido que mande su renuncia al central, o mande su renuncia definitivamente ya del partido, porque la posición de ella no representa a nosotros los liberales. Estaremos nombrando muy pronto el nuevo consejero al Consejo Central Ejecutivo Electoral. Esa es nuestra posición. Bueno, no solo le pide la renuncia de su cargo en el CNE, sino le pide la renuncia al Partido Liberal también. Y también dice que las declaraciones de Hall no representan al Partido Liberal. Y luego dice, ojo, ¿por qué es importante este video y por qué lo mezclo con el tema? Porque luego dice, y en las próximas horas el Partido Liberal va a estar enviando a su nuevo consejero, dice. Pero
Entre estos consejeros, los nombres que suenan son personas que están en cargo de elección popular actualmente, personas que son funcionarios y fueron elegidos a punta de votos en elecciones. Entonces, ¿puede un diputado en su cargo ejercer como consejero del CNE? ¿Es esto viable, abogado Benedict? Bueno, realmente cualquier funcionario en este sentido puede ostentar el cargo de consejero. Cuando se habla de un diputado o diputada que pueda suplir la ausencia de Ana Paola Hall, le reitero, inicialmente este diputado o diputada debe presentar un permiso al Congreso Nacional para poder ausentarse de sus funciones como diputado o diputada. Y luego, entonces, una vez que se dé la votación por el tema del permiso, si se le concede o no se le concede, que debe ser presentado en el Pleno del Congreso Nacional, entonces se podrá desarrollar la nueva votación para poder darle paso al nombramiento de un nuevo consejero o consejera en el Consejo Nacional Electoral. Todo esto lleva un procedimiento bastante complicado, porque le reitero, las pláticas debieron haber comenzado de ayer en la noche y que hoy esperamos que el Congreso Nacional pueda nombrar entre hoy y mañana incluso a un nuevo consejero o consejera. Y este contexto también lleva al tema de que el presidente Luis Redondo convocó desde hace 2 días o 3 días atrás a los jefes de bancada para poder hablar y que se pudiera llevar nuevamente a los consejeros del Consejo Nacional Electoral al Congreso Nacional para que pudieran realmente debatir y conocer cuáles eran las posturas de cada uno de los consejeros. Yo creo que todo esto parte por la mala distribución del poder en el Consejo Nacional Electoral a través de 3 partidos políticos y que pues realmente esta distribución debió ser en base a los méritos que tenga cada uno de los participantes, de las personas que estuvieron evaluadas en ese momento. De todos es conocido que siempre se ha dado, o usualmente se ha dado, que las personas que son, uno, más reconocidas, 2, con mayor puntaje, no siempre llegan a ser los consejeros o llegan a ostentar los puestos que realmente pues la población hondureña estaría pues pensando que podrían ostentar. Muchas personas, reitero, son evaluadas o calificadas con notas altas, con un mayor porcentaje, pero que no siempre llegan a ostentar los puestos que realmente pues la población hondureña estaría esperando. Esto pasa con los consejeros, esto pasa con el Tribunal de Justicia Electoral, esto pasa incluso en el tema de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el tema de los fiscales. Todos estos puestos son nombrados por el Congreso Nacional y no siempre los mayores evaluados o los que salen mejor calificados son las personas que llegan a ostentar los puestos. Como el caso de la abogada Cosas López, que era diputada o representante del Parlacén, aún así ostentó el cargo en el CNE, pero en el artículo 33, y aquí es donde me confunde un poco, tal vez usted me lo puede explicar mejor. Dice, en relación a los miembros del CNE y otros organismos electorales, el artículo 33 prohíbe que los titulares o suplentes de los poderes del Estado, funcionarios o empleados públicos, candidatos o quienes ostenten cargos de elección popular al momento. Entonces aquí es donde entra la confusión, porque dice candidatos o quienes ostenten cargos de elección popular al momento. Entonces, aquí es donde entra la consulta. ¿Tendrían que renunciar rotundamente o acaso hay un artículo donde les permita pedir un permiso sin goce de sueldo para poder ostentar el cargo del CNE? Bueno, dice que sean candidatos, porque no se puede ser juez y parte. Pero, por ejemplo, se ha mencionado que podría ser la diputada Maribel Espinosa, una de las personas que podría llegar al cargo de consejera en el Consejo Nacional Electoral. Y la actual diputada Maribel Espinosa ya no fue electa en elecciones internas. Entonces, ante esa situación, ella queda habilitada
para poder pedir un permiso en el Congreso Nacional y posteriormente integrarse. O sea, estamos hablando de que realmente en ese sentido, quienes sean candidatos actuales y que vayan a elecciones generales no podrán integrar el Consejo Nacional Electoral como consejero. Pero quienes, no habla de quienes ya hayan perdido la elección en internas o primarias, entonces esto deja la puerta abierta para que personas incluso que hayan perdido la elección en elecciones internas y primarias, entonces puedan integrarse y pedir un permiso al Congreso Nacional. Pues realmente la ley deja ahí vacíos y por eso este reglamento es muy importante. Ok, creo que entonces ya estoy entendiendo. Alguien que participó en elecciones internas, pero ya queda inhabilitado, aunque esté en posesión de su cargo, como dice el artículo 33, sí puede ser elegible para ser consejero. Sí, les reitero, esto se ha dado en muchos cargos, no es desde ahora. Okay. Habían actuales habían diputados, por ejemplo, que pedían permisos en sus labores sin goce de sueldo en el Congreso Nacional y pasaban a ser ministros. Y incluso exdiputados que pasaban a tener otras funciones específicas. Entonces, pues la ley, en este caso electoral, no contempla esa situación. Habla sobre los que están actualmente en contienda. Y actualmente en contienda están nada más algunas personas que son diputados actuales, pero que no, que ganaron o que no ganaron en este caso. Y entonces ahí es donde no se puede ser juez y parte. Las personas que ganaron no pueden, aunque sean diputados, no pueden ser parte del Consejo Nacional Electoral. Pero no estipula que aquella persona que no ha ganado, ¿verdad?, esté inhabilitado para ejercer ese cargo. Bien, entonces son las declaraciones del abogado André Benedict y su análisis con respecto a la situación que está dándose en Honduras. Vamos a darle lectura a otros tweets porque algo que llamó bastante la atención es que en los últimos días, para el oficialismo, Ana Paola Hall y Cosette López eran unas traidoras y eran de lo peor, o sea, para el oficialismo, hace unos cuantos días. Sin embargo, ayer llamó la atención de la oposición el hecho que el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, acordara, o sea, se pusiera en favor o simplemente replicara el tuit de Ana Paola Hall. Entonces, ¿qué fue lo que dijo José Manuel Zelaya Rosales con respecto a lo que hizo Ana Paola Hall? Comparto mi postura sobre el quórum, ya lo que le dimos lectura a inicio del programa. Le dice Mel Zelaya: coincidimos en un pleno de 3 para el retorno de la legalidad del CNE y de igual manera requerimos un TREP sin intervención humana que adultere o falsifique la transparencia del proceso de publicación de resultados preliminares para garantizar elecciones limpias, libres y democráticas. Aquí me llama la atención algo, que Ana Paola Hall se refiere solamente al tema de legalidad, que hayan 2 consejeros o que hayan 3. Pero el presidente Zelaya, el expresidente Zelaya, ya le mete la cuña que tiene que haber un TREP sin intervención humana. Entonces, esto puede deberse a eso, para que al final sí se cumpla lo que el oficialismo quiere, que no haya intervención humana. ¿Podría ser? ¿Cuáles serían las probabilidades? Bueno, cuando hablamos de todo el tema de crisis en el Consejo Nacional Electoral, recordemos que esta crisis no viene inicialmente del tema del TREP, viene desde que comenzó, desde que fue nombrado el Consejo Nacional Electoral, y hubo sendas críticas y denuncias de parte del consejero Marlon Ochoa hacia las otras 2 consejeras. Desde ahí comienza el tema de crisis en el Consejo Nacional Electoral. También se debe mencionar que en elecciones internas y primarias, como todos sabemos, incluso hubo una crisis a lo interno del Consejo Nacional Electoral que provocó que muchas personas votaran, por ejemplo, a las 9 de la noche, a las 8 de la noche o al día siguiente
del día de la votación en elecciones internas y primarias. De todos es conocido incluso que el Ministerio Público aún sigue investigando el tema de el posible boicot de las elecciones o el boicot de las elecciones, quién lo orquestó, cómo sucedió esto. Nadie sabe a ciencia cierta cómo pasó toda la situación de boicot de las elecciones internas y primarias, donde se perdieron maletas electorales, habían delitos electorales que aún no han sido, vamos a decirlo así, enjuiciados, y que el Ministerio Público todavía nos debe una investigación sobre los mismos. Ahora estamos en otro escenario. El escenario es todo lo que ha pasado en las últimas semanas sobre el sistema TREP, que es el sistema de transmisión de resultados, que algunos dicen debe ser reevaluado o evaluado también por personas a lo interno del Consejo Nacional Electoral. Otros dicen que debe ser automático, y entonces ahí el debate del nuevo sistema TREP que debe generar el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el fraude no comienza solamente en el sistema TREP. También ese fraude se orquesta desde las mesas o ahora juntas receptoras de votos. Y entonces es ahí donde tiene que verificarse el conteo de los votos por personas, dicen por ahí, y estas personas pueden también manipular cualquier tipo de votación que se ha dado o por parte de la población hondureña a través de un acta certificada de la Junta Receptora de Votos. Esto pues ha llevado a una crisis al Consejo Nacional Electoral hasta el punto de inflexión que vimos ayer. La renuncia de una consejera a la cual pues al parecer se le está presionando constantemente para que pueda dar un dictamen o un veredicto sobre esa situación. Ella pues ayer ya lo plasmó en un documento y hoy estamos en otro escenario. El escenario es, tendrá que nombrar el Congreso Nacional de inmediato a un propietario del Consejo Nacional Electoral que pues venga con todas las credenciales para poder limpiar todo el proceso y poder llevar a cabo toda la situación del cronograma electoral. Bien, bueno, son las situaciones que se están dando en Honduras que son bastante delicadas. El CNE en una crisis, lo cual mete al país también en otra crisis. Me llamó la atención también la respuesta que hace Jorge Calix al tuit de Manuel Zelaya Rosales, porque le dice a Ana Paola Hall, si Mel Zelaya lo repostea, por ahí no es. Le dice textualmente, querida Ana Paola Hall, si la repostea Manuel Zelaya, por ahí no es. Si sus posturas coinciden con la de Mel, por ahí no es. Sé que la presionaron con artimañas y amenazas toda la noche para que renunciara y que posiblemente ahorita esté redactando su renuncia, pero todavía está a tiempo de ratificar, de ratificar, sepa que ellos hagan lo que hagan, se van. Yo creo que sería de rectificar, pero bueno, la idea se entiende lo que le quiere decir Jorge Calix a la consejera Ana Paola Hall. Entonces, ya que estamos aquí, abogado Andrés Bennett, usted como exdiputado del Partido PINU en el Congreso Nacional, que conoce de esos temas, que ha visto cuando se han querido dar ilegalidades y las ha denunciado abiertamente, y ya que estamos llegando a la etapa final de toda la conclusión, o mejor dicho, de todos los elementos que se han tomado de lo que está pasando en el CNE, en el Congreso, en el gobierno central, posturas ideológicas, todo lo que quieran llamarle, si juntamos todo eso, ¿qué nos queda como país? Bueno, como país nos queda exigir al Congreso Nacional, exigir al Consejo Nacional Electoral, exigir también a los poderes del Estado que se respete la voluntad del pueblo hondureño, porque estos consejeros fueron electos por un periodo de 5 años y estos consejeros que fueron electos por un periodo de 5 años
deberían cumplir su función constitucional y que está también contemplada en la ley del Consejo Nacional Electoral o la ley electoral de Honduras, que también habla sobre el Consejo Nacional Electoral. Deben existir sí o sí 3 consejeros propietarios, 2 consejeros suplentes, y que realmente deben ser no solamente por mayoría simple, sino también por un voto afirmativo. Quiere decir que debe ser nombrado un nuevo consejero en las próximas horas, por lo menos con 2/3 de la totalidad de los votos del Congreso Nacional. Esto quiere decir que las fuerzas políticas deben sentarse nuevamente, replantear la situación y nombrar a través del Congreso Nacional un nuevo consejero que también venga con las credenciales para garantizar que el próximo 30 de noviembre habrán elecciones limpias, transparentes, y que el pueblo hondureño tenga la certeza de que su voto no va a ser retocado en una junta receptora de votos o no va a ser retocado a través de un sistema de transmisión. Y entonces nos queda como pueblo hondureño exigir que realmente se den las condiciones para llegar a elecciones limpias y transparentes este próximo 30 de noviembre. Bien, el 30 de noviembre son las elecciones generales del país. Esperamos que sí. Primero que nada, realmente esperamos que sí. Y por otra, y no lo digo por el oficialismo, lo digo en general, por la crisis que se está dando. No estoy tratando de decir que el oficialismo no quiere elecciones o que el partido de gobierno las quiere boicotear. No, estoy tratando de decir por la crisis en general que tenemos como país. No consensos, no se ponen de acuerdo. Y el mensaje del abogado Andrés Benedit es claro. Para culminar, ¿qué tanto se ha trabajado en base a legalidad en el CNE? Marlon Ochoa, las veces que no se presentó, ¿era eso legal? Los suplentes al no presentarse, ¿era eso ilegal? Cuando José López y Ana Paola Hall llevaron a cabo sesiones sin Ochoa, ¿era eso legal? ¿Qué tanto se ha violado la legalidad en estas instituciones? Bueno, yo le puedo decir que lamentablemente algunos consejeros y algunas personas incluso acomodan la ley a lo que conviene o a lo que les conviene en ese momento. Sin embargo, pues el pleno está integrado por 3 consejeros propietarios y que la ausencia temporal, y ya lo dice, mire, el artículo 24 de esta ley electoral dice lo siguiente: es ausencia temporal la no presencia de uno o más consejeros con permiso previo. ¿Qué quiere decir con permiso previo? Quiere decir que el consejero debió realizar un trámite de permiso y entonces ahí se contempla el tema de la ausencia temporal de cualquiera de los consejeros. Y dice lo siguiente: si la ausencia fuera del presidente o de la presidenta del consejero, el consejero suplente sería integrado por el consejero que haya presidido el año anterior. Y luego dice y habla sobre las ausencias temporales y las ausencias también, incluso habla sobre la ausencia injustificada. Y dice, es ausencia injustificada aquella en la que sin permiso previo un consejero propietario o suplente no asiste a las sesiones legalmente convocadas por el Consejo Nacional Electoral. Esto quiere decir de que incluso podría haber un tema ahí legal, un vacío sobre la ausencia o la no conformación de estos suplentes, porque debieron notificar o decir por qué no van a integrar el pleno, ¿verdad? Y entonces, en caso de ausencia injustificada, dice la ley, la vacante temporal debe ser cubierta por el tiempo que dure la ausencia. O sea que realmente, si el consejero Marlon Ochoa no se presentó, sí había una posibilidad de poder integrar a cualquiera de los 2 suplentes, quienes tampoco se presentaron.
Y entonces, ahí donde le reitero que el reglamento de esta ley electoral debe cobrar la relevancia del caso. Y entonces este reglamento deja ahí algunos vacíos porque todavía pues no está vigente. Muy bien, Y dice también lo último, el último párrafo dice el artículo 24, todo esto sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pueda deducirse. O sea que a un consejero que no integró el pleno en tiempo y forma, o a un consejero que se ausentó de su cargo, se le puede deducir responsabilidades civiles, penales o incluso administrativas. Esto pues lleva consigo no solamente el tema político, sino también el respeto de las garantías constitucionales y el respeto a la ley electoral de Honduras. Muy bien, muchísimas gracias, abogado Andrés Benedict, por acompañarnos en Noticiero CIN esta mañana. Un fuerte abrazo a la distancia, abogado. Un abrazo, muchas gracias por invitarnos siempre. Un placer. Bueno, nosotros hemos llegado al final a estas conclusiones en Noticiero CIN con el abogado Andrés Benedict de la legalidad y de lo que es correcto, de lo que pasó y cómo sucedió la crisis del CNE. Quiero despedirme leyendo las declaraciones que hace Harry Dixon en su cuenta de X. Conozco a la doctora Ana Paola Hall desde el Ministerio Público. Es una especialista en derecho penal. Nunca le conocí un acto ilegal. Me imagino la presión que tiene en este momento por todo lo que está pasando. Que Dios ilumine su mente. En el 2009, liberales golpistas se unieron al Partido Nacional para dar un golpe de Estado a su propio presidente. ¿Quién salió ganando? La respuesta es obvia. En el 2009 los nacionalistas no tenían ninguna opción de ganar las elecciones. Elvin Santos estaba arriba en las encuestas antes del golpe. Los cachos convencieron a los liberales de dar un golpe de Estado y terminó Porfirio Lobo como presidente. Y este es en otro posteo que hace más adelante. En primer lugar, para elegir a la sustituta de la consejera Ana Paola Hall, se necesitan que ese montón de diputados y diputadas de la oposición que no llegan a trabajar, pues lleguen a legislar, dice Harry Dixon, sin obtener respuesta alguna de otro diputado. Bueno, así está la política en Honduras. En todos los sectores hay problemas. Nosotros nos despedimos mañana viernes en una transmisión a las 7 de la mañana, en una transmisión especial estaremos hablando de dos temas, el tema religioso con el tema de la política y las situaciones que se están dando actualmente. Así que se lo adelanto para que no se lo pierda y esté pendiente para el día de mañana. Un fuerte abrazo y que estén bien.